Es viernes, ya empezó el fin de semana. Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, vamos a tener una plática interesantísima con Antonio Argüelles sobre su libro Travesía Interminable, donde narra una verdadera hazaña al haber conquistado los 7 mares, el cruce más importante del mundo, el nado en agua abiertas, un verdadero desafío para cualquier ser humano. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Me da mucho gusto recibir en este espacio de nuevo a Antonio Argüelles. Pues, ¿qué diríamos, Julio Patán? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Un superhombre, ¿no? O sea, lo más cercano a un superhombre. Pero hay, totalmente. ¿no? La realidad, ¿no? Pero totalmente. Antonio Argüelles ha escrito este libro fantástico, Travesía Interminable, que es donde cuenta sus historias como nadador de aguas abiertas, es decir, en el mar. Antonio, Toño, gracias por venir. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Oye, pues muy interesante tu libro. Bueno, primero hay que decir, prologado por Ernesto Zedillo. Eso ha de haber sido una primera aventura, conseguir que Zedillo te lo prologara, mano. Mira, lo que pasa es que cuando yo regreso del Canal del Norte, sí, recibo un correo del presidente Zedillo, porque a él le gusta que le platique yo de lo que hago en educación, otro tema en mi vida, entonces tenemos correspondencia. Y estaba enterado, porque te acuerdas que habló en el New York Times, entonces me dice que está muy contento, felicidades. Te llevaste una plana en el New York Times. Sí, primera plana del Sunday Sports. Exacto. Y me dice, quiero celebrar contigo. Entonces imagínate, pues claro, tú dime qué día, ¿no? Sí. Y todos nos vamos a cenar en casa de mi hermano Raúl, con Miguel Limón, con Marco Provencio, Carlos Mancera. Y pues toda la noche me dice que escriba un libro, ¿no? Entonces ya es cuando están dando lata toda la noche. Cedillo. Tienes que escribir un libro para que puedas tener tus conferencias y platiques. Y recuerdo que cuando me salí, me volvió a decir en el coche, no se te olvide el libro. Entonces él fue el culpable del libro. Ah, mira. Y la verdad es que escribir un libro pues es algo más difícil que cruzar cualquiera de los mares, ¿no? Sí, claro. Tiene varios. No, es complicado, ¿no? Sí. Es complicado, pero no te cruzo ni 2 albercas. Y entonces le dije... Así te costó trabajo, entonces. ¿Sabes qué? Yo había escrito junto con Nora el de Azul. Sí, claro. Interminable. Claro. Sé lo que fue. Sí. Pero pues, lo que pasa es que, digo, no, mi vida profesional pues no me da el tiempo. Sí. Y entonces hablé con Adam Skolnick, que fue el reportero del New York Times, y le dije que si quería ser mi ghostwriter. Sí. Porque yo quería que el libro también va a estar en inglés. Sí. Lo quería yo que estuviera en inglés. Y me dijo, va. Y entonces empezamos a escribir el libro juntos. Yo le platicaba las historias. Y cuando terminé, busqué al presidente Zedillo, se lo envié y pues, escribió el prólogo. Sí, pero sí. tú ustedes que lo conocen. Sí, no es nada fácil. No, pero aparte, él es un purista del idioma. O sea, escribir las 500 palabras pasó por un proceso de varias semanas. Porque no quedaba como él quería, ¿no? Y yo ya desesperado, porque ya lo tenías que mandar a imprimir. Y me decía, espérate. Entonces, ni modo que le digas, ya es el deadline, ¿no? Ya quiero que me lo mandes. Entonces, no, pero finalmente, pues fue... Muy bonito prólogo. Muy bonito prólogo. Sí, así de verdad, sí, ¿eh? Breve, compacto, con ritmo. Sí. O sea... Y que te invita a leer el libro. Y te invita a leer el libro, Así efectivamente. es, ¿no? Yo te decía, bueno, decías tú, no, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por lo particular y nos vamos hacia lo general. Hay un momento en que cuentas ahí de un escocés que en el siglo XIX, no me acuerdo la fecha, atravesó el canal, ¿no? Sí. Y dices, con la única fuente de nutrientes y de hidratación que era el whisky. Sí, el Capitán Webb. Exacto. Supongo que eso ya cambió, ¿verdad? Desgraciadamente. Claro, desgraciadamente. No, hoy se ha vuelto muy fresa. Es más, hay reglas, muy reglas. O sea, no puedes llevar alcohol en el barco. Y bueno, yo soy una persona que cuando me preguntan por qué sigo haciendo tanto ejercicio, por muchas razones, pero una de ellas es para poder comer y beber como me gusta, ¿no? Claro. Entonces, nuestros nados también se caracterizan
cuando digo pues, todo el equipo, es que después del nado celebramos correctamente, ¿no? Sí, o sea, sí, no tomamos Gatorade y agua, ¿no? Ahí sí pero, ya entra. Pero hoy sí tienes, básicamente, mira, lo más importante es que tienes que mantener tu nivel de generación de energía. Claro. Entonces, voy tomando cada media hora una cosa que se llama Axel Gel, que son carbohidratos y proteínas, con 375 mililitros de agua, y durante las 24 horas, que es lo máximo que he nadado, cada media hora no es lo único que tomo. O sea, más allá de ya hablando en serio, es que yo sí decía, bueno, ¿cómo se alimentan? Primero, supongo que esto requiere una preparación pues, muy meticulosa, por ahí lo cuentas. Pero además, durante el cruce a nado, pues, ¿cómo te mantienes, no? Porque, en efecto, el gasto de energía, y luego sobre todo en aguas heladas, como las que te han tocado y etcétera, pues tiene que ser muy, muy elevado. Ahora, más allá de eso, hay restricciones, aparte del alcohol y supongo que del antidoping natural, ¿no? Lo más importante es que no puedes usar un wetsuit. No puedes ir tapado. Andan en un Speedo. En un Speedo. De hecho, aquí hay unas fotos muy interesantes. Sí. Ahí te das cuenta de cómo terminas. O sea, te terminas... Lleno de sal. Claro. Mira, lo que te duele más es la garganta. Porque, pues imagínate tantas horas con agua salada. Y muchas de sal. Claro. Entonces es horrible. Y el frío, cuando terminas, pues cuando vas nadando, pues vas generando energía y vas caliente. Pero el momento que dejas de nadar es horrible porque tu cuerpo se enfría. Y tú ves algunas fotos y estoy con cara de ultratumba, ¿no? Sí. Con cobija. Sí, con cobija. Es un momento. El regresar a tu estado, a tu temperatura normal, es un proceso que no es agradable, ¿no? Sí. Pero es parte de lo que te toca vivir. Sí te tiene que gustar un poco el sufrimiento, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que a mí me gusta la aventura. Yo siempre hubiera querido nacer en otro siglo y ser un pirata. Sí, claro, imagínate ser pirata, ir a conquistar los mares y las batallas. Y yo me eché todos los libros de Salgari y me encantaba. Sí, bueno, imagínate Salgari, son increíbles. Y eso es lo que pasa. Y en el libro es este tema, ¿no? Si tú lees el libro en las diferentes etapas de mi vida, pues es siempre ir a buscar una aventura, ¿no? Aventura de diferente manera. Esto comienza con un sueño. Comienza con un sueño después de haber sufrido una caída, una fractura en el fémur. Y ustedes son muy jóvenes, pero algún día van a llegar a los 50, 55. Y entonces, algún día. Sí. Y entonces yo me rompo la pierna y esta pregunta me hago es, ¿ya terminó mi vida como deportista? Sí. Tú siempre fuiste muy deportista. Sí, toda mi vida. Desde que vi a Felipe ganar la medalla de oro. Sí. Y cuando veo que existe este reto de los 7 mares, dijo, este es mi sueño. Yo lo voy a hacer. Y entonces la pregunta de todo el mundo, oye, pues tienes 55 años, o sea, y vas a hacer esto 7 mares otra vez. Y empieza una aventura extraordinaria. Lo logro hacer en 2 años. Y fue algo que me gustó mucho, ¿no? Sí, pero en fin, o sea, a los 55 años dices, voy por los 7 mares, ¿y qué empiezas a hacer? O sea, ¿cómo empezaste a prepararte para esto? Mira, lo primero fue regresar al agua, porque llevaba yo como 5 años de no nadar. Sí. Yo he pasado mi vida periodos en los que no nado. Entonces empiezo a nadar y le pregunto a Nora que si me quiere entrenar, me dice que sí. Muchos saludos a Nora. Muchos ha estado aquí con nosotros. Sí. Así es. Sí. Y empiezo a entrenar y nos vamos a Gibraltar, es el primer nado. Y ahí coincido con Lalo y con Mariel Holley, con Lalo Rodríguez, que es uno de los capítulos del libro, porque Lalo le promete a su papá que muere unos meses antes de que él iba a nadar Gibraltar. Y así empieza, ¿no? Pero yo llego a Gibraltar y me doy cuenta pues, de que algo está pasando, ¿no? De que mi hombro no está funcionando, de que no fue tan fácil como había sido la triple corona. Y empiezas a tener dudas. Sí. Y yo cuando platico de los 7 mares en cada uno de los mares, cada uno de los mares me enseñó algo. Y eso es cuando decido escribir el libro, la foto de la portada. Yo quería que fuera una foto de Annie Leibovitz. Y entonces le escribo y me escribe y me dice que sí, que con mucho gusto me puede mandar un presupuesto de
números en dólares. Sí. Y le digo, no, muchas gracias, sigo comprando sus libros. Exacto. Ya no. Yo tengo su libro. Sí, yo tengo su libro muy bonito, pero sí. ahí queda. Ajá. Y entonces platiqué con la persona que diseña el libro. Le dije, si algo aprendí de los 7 mares, es lo pequeño que somos los seres humanos frente a la naturaleza. Y yo lo que quería transmitir en el libro es esa pequeñez, ¿no? Porque a veces... Es preciosa la portada. Sí. Esta es una foto que tomó mi sobrino, Pablo Argüelles, con el dron. Pero ahí te das cuenta lo pequeño que eres, ¿no? Sí. Frente a la naturaleza y frente al mar. Entonces empiezo en Gibraltar y después nos vamos a Japón. Pero a ver, nada más, tú dices, regresé a nadar. ¿Regresaste a nadar a qué? ¿A una alberca? O... A la alberca y a las estacas. A las estacas. Sí. Que es agua dulce. Sí. Eventualmente tienes que irte al agua salada y al agua fría. Sí. Pero eso lo hice a partir de que regresé de Gibraltar. Ok. Yo sabía que Gibraltar es relativamente sencillo. Son 20 kilómetros más o menos. O sea, no es un nado muy largo. 4 horas y media. Pero yo dije, tengo que ir de lo sencillo a lo complicado. Ok. Y lo complicado es el Canal del Norte. Eso lo dejé al último. Sí. Y de ahí le fue haciendo hacia atrás. Entonces, el primero que fue el más sencillo fue Gibraltar. Pero ahí empezó a tener dudas porque me duele mucho el hombro. Luego llegamos a Japón y aquí hay unas fotos donde ves cómo mi hombro está totalmente con cinta. Sí. Porque me duele muchísimo el hombro. Y explicas que además es por un problema de, pues yo diría de técnica, ¿no? Al nadar. Sí. Que no lo estoy haciendo bien. Y cuando regreso de Japón, que lo logro y me siento tan mal, busco a 2 personas que me han ayudado mucho, Rafael Álvarez y Ricardo Durón, y nos ponemos a hacer como niño chiquito, como cuando empiezas a nadar. O sea, tienes que empezar de nuevo a ver cómo haces la brazada, cómo haces tu recuperación, cómo haces las rotaciones en el cuerpo. O sea, reeducarte. Y ¿sabes qué? Que a nuestra edad perdemos músculo. Pues sí. Entonces empezar a tener una fortaleza, volver a hacer fuerza, ¿no? Sí. Pero no pesas como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Sino cosas muy específicas para lo que haces tú, la natación. ¿Necesitas más flexibilidad que fuerza? Las dos cosas, es una combinación de las dos cosas, pero la parte de fortaleza es muy importante. Cuéntanos, es que a mí ya ves que a mí me gustan esas cosas así un poco como nerds, ¿no? Pero cuéntanos cómo te entrenas, es decir, cómo preparas... ¿Cómo haces gimnasio? ¿Cómo nadas? ¿Qué rutina llevas? Porque, híjole, sí está rudo, ¿eh? Mira, un día normal me levanto a las 4 de la mañana y 5 días a la semana voy a hacer 2 horas más o menos. Y son 2 horas que es una combinación de entrenamiento mental. Ajá. Hay todo un capítulo sobre la mente. Sí. 2, fuerza, 2 veces a la semana, unos 45 minutos más o menos de pura fuerza. Y todos los días unos 15 minutos de flexibilidad y calentamiento. Y luego nadar, ¿no? Y luego nado son entre 4 y 5 kilómetros. Y luego los fines de semana puede ir de un nado de 3 horas hasta un nado de 15, 16 horas. O un entrenamiento de 15, 16 horas. Algo que descubrimos y que para mí ha sido algo muy interesante es, en lugar de nadar 12 horas seguidas, entonces nado 2 horas, descanso 2 horas, nado 3 horas, descanso 2 horas, y así voy juntando las 12 horas. Pero entonces tu mente y tu cuerpo tiene que estar listo durante todo el periodo que estás haciendo el entrenamiento. Aunque no descansas, porque terminaste de nadar, te sales... Y literalmente te acuestas y tienes que regresar. Y entonces todo el tiempo estás viendo cómo te mantienes el cuerpo y la mente enfocado en lo que vas a hacer. Es que yo decía, sobre todo la fortaleza mental, ¿no? Tú, casi entrando el libro, empiezas a contar, ¿no? Pues entonces empiezo a nadar y empiezan unas olas de 2 metros, se te empieza a revolver el estómago, empiezas a vomitar en algún momento, pues es inevitable, y entonces empiezas a decir, ahí lo cuentas muy bien, ¿no? Empiezas a decir, uy, estoy perdiendo hidratación, estoy perdiendo energía. Supongo que te empieza a entrar una angustia brutal, ¿no? Sí, ese fue mi primer nado. Sí. 20 años después ya como que vas aprendiendo, ¿no? Supongo que Ese fue en La Mancha, ¿no? El primero fue en La Mancha. Sí. Y vas aprendiendo y lo más importante es no perder la mente. O sea, tienes que tener la mente ocupada en lo que estás haciendo, muy concentrado, y no dejar que se vaya. Si tú dejas que tu mente se vaya, ya perdiste. La tienes que mantener ocupada. Hago muchas cosas, ¿no? Contando brazadas. Contando brazadas, haciendo números. Me encanta ir haciendo números. Y
sacando por medios de cómo voy, cuántas brazadas debo de llevar. Entonces vas pensando, ¿no? Y eso te aísla de los dolores, de las molestias, de las frustraciones, porque hay muchos momentos que son muy frustrantes, como en la vida, ¿no? O sea, sí. de que dices, híjole, ¿qué sigue, no? Cuando te sientes derrotado y tienes que salir. Empiezas a dudar. Empiezas a dudar. Si lo vas a hacer. Sí, sí, claro. Hay un capítulo, el de Molokai, que se llama, yo lo digo en inglés cuando hago las presentaciones, que es la palabra que me gusta mucho en inglés, es self-doubt, ¿no? Sí. Cuando ves que estás en inmensidad, es que en Molokai las olas eran de 2 metros, 2 metros y medio, y era muy difícil, ¿no? Entonces empiezas a dudar si tienes la capacidad para hacerlo. Esa vez me tardé 23 horas con 18 minutos. Sí. Había sido lo que más largo había yo nadado. ¿Y así es siempre o es...? No, hay veces que... Mira, ¿o es por el clima, digamos? Clima, mira, o sea, en ese estrecho. Ese día fue un mal día. Y lo que pasa es que es muy difícil tener un buen día. Sí. Te pongo un ejemplo. Ahora, en agosto, nadé el canal de Catalina ida y vuelta. Preparándome. California, ¿no? California, preparándome para lo que quiero hacer. Me tocó un día extraordinario. Perfecto. Me fui en 11 horas 50 y me regresé en 12 horas y algo. Sin ningún problema. La corriente estuvo a mi favor todo el tiempo porque es una corriente circular. Aunque ahí nos han dicho que el problema son los tiburones, ¿no? Sí, pero por eso no piensas en eso. Es así como... Sí. Digo, No, bueno, yo sí pienso en eso. No, ¿qué pasa un tiburoncito por...? Tienes que pensar positivo todo el tiempo, sí, ¿no? Sí. Hay que tener un optimismo irredento. Sí, no, sí, bueno, sí. Y evitar poner cara de guachinango. Está muy bueno. Sí, ¿no? Que no te van a confundir con una foca, ¿no? Sí, no, sumo la panza para que me vean delgado. Yo soy anoréxico, no les vaya a gustar. Pues sí, ¿no? Sí. Entonces, ese es lo que te pasa en el mar, ¿no? Sí. Y otra parte del libro tiene que ver con lo que viví. Pero espérame, déjame, ¿cómo superas el self-doubt? ¿Cómo superas ese momento que nos pasa no solamente cuando tú estás nadando, nos puede pasar muchas veces en la vida de... Por supuesto. No voy a poder. Mira. ¿No? O sea, ¿qué es esa sensación, no? Sí, de tener duda de uno mismo, ¿no? Ahí en ese momento lo que yo hago es una rutina mental. Sí. Que tiene que ver con 3 cuestiones básicas. Uno, visualizarme en un entorno diferente. O sea, no estoy en este mar perdido, no me está doliendo. ¿Qué es a lo que quiero llegar? A la siguiente abastecimiento. Si llego al siguiente abastecimiento, voy de media hora en media hora. Entonces, el tema no es si voy a llegar a las 23 horas, el tema es si voy a llegar al siguiente abastecimiento. Claro. Y después de un rato, que fue lo que pasó en Catalina, cuando te das cuenta que sí lo estás logrando, es encontrar un momento similar a lo que vas a tener que lograr, que ya lo lograste en tu vida. Entonces, cuando yo llego, por ejemplo, a las 18 horas, que era lo máximo que yo había nadado en mi vida, y estoy en Molokai, yo hago las cuentas y digo, pues me faltan más o menos 5 o 6 horas. Un fin de semana en las estacas es 5 y 6 horas, ¿no? Sí. Entonces ya nada más me falta nadar el fin de semana, entonces ya no se vuelve el problema de llegar a las 23, se vuelve... Y así es en la vida. Cambiando, claro. O sea, cambiando, digamos, el frame of mind, ¿no? O sea, claro. el cómo piensas, ¿no? En lugar de que me falta, de verlo de manera marginal, lo ves como, ¿no? Sí. Ya nada más me falta este pedacito, cabrón, ¿no? Y entonces, dos, respirar. O sea, cuando tú te empiezas a angustiar, cambias tu ritmo de respiración. Sí. Entonces, estás muy concentrado de que no te pase eso, ¿no? Porque cómo mantienes tu ritmo de respiración. Y lo tercero es ocupar tu mente con otras cosas, ¿no? Y en mi caso tengo unas rutinas de Qigong que trato de hacerlas en el mar, que no es fácil. ¿Ah, sí? Sí, no es fácil. A ver, ¿cómo es eso? Pues mira, lo que pasa es que la rutina de Qigong, que tú has hecho Qigong, son una serie de movimientos donde lo que buscas es liberar tu cuerpo, los tendones, para que fluya mejor la energía. Es una técnica oriental, ¿no? Sí. El Tai Chi, lo que conocemos como el Tai Chi, digamos, ¿no? Sí. Y entonces mi rutina, es una rutina que me lleva a mí, pues, no sé,
en la Tierra 22, 23 minutos. Entonces empiezo a hacerla en la mente. Y el chiste es cómo concentrar. Si cuando estás en la Tierra es difícil, cuando vas en el agua es en la mente. Entonces, por ejemplo, hay escenas donde tú lo que haces es mueves tus brazos para jalar energía. Entonces yo voy nadando, pero tengo que ir pensando que mis brazos están jalando la energía. Y entonces es un movimiento totalmente diferente, porque ahí lo que haces es esto, y si tú vas nadando, pues vas haciendo esto. Entonces, el tener que estar concentrado en este movimiento mientras vas haciendo esto, claro, te es un nivel de concentración muy importante, muy fuerte, que te olvidas, tienes que concentrarte en eso, no puedes ir pensando. Y ahí se te quita, la duda. La duda. Vas ganándole tiempo al nado, vas ganándole tiempo al problema, hasta que llega un momento en que dices, ya. O se te olvida que tenías la duda, ya estás en otro rollo. Ya estás en otro rollo, ¿no? Salirte de ese estado mental, que a veces es lo que nos pasa, ¿eh? Nos metemos en estas, muchas veces en la noche, ¿no? Sí. Cuando te despiertas en la noche con insomnio y empiezas a pensar en todo. Claro. Y no sales. Sí. Bueno, es lo mismo te pasa aquí, ¿no? Fíjate que yo te iba leyendo y decía, a ver, cuando tú practicas un deporte a lo largo de muchos años, te acaba también pasando una factura, digamos. Tiene muchos beneficios, pero te pasa una factura, ¿no? Es decir, la gente que corre, por ejemplo, tú que lo has hecho mucho, bueno, pues sí, las articulaciones, claro, ¿no? O sea, acabas con broncas. A mí me gusta el boxeo, por ejemplo, es muy sano, es muy bueno, pero pues por razones obvias también te acaba pasando factura. El fútbol, el tenis mismo. Tengo la sensación de que la natación, y mira que tú practicas una forma de natación extrema, es decir, de un nivel de desgaste físico simplemente incomprensible, digamos. Creo que tiene una nobleza la natación para tu cuerpo, ¿no? Especial. Claro. Lo que pasa es que no tienes en ningún momento... Lo peor que te puede pasar son los hombros, si no te cuidas. Como contabas tú, ¿no? Sí. Entonces, por eso lo que tienes que hacer es fortalecerte. Y tienes que trabajar mucho en tu técnica, como en cualquier otro deporte. Pero aún aunque tengas mala técnica, nunca vas a tener los problemas que tienes de cuando corres, ¿no? O sea, o cuando haces otro tipo de deportes. Si la natación es algo que yo tengo un amigo que se llama Steven. Es muy noble. Steven Munatones un día nos hizo una pregunta a un grupo de nadadores de aguas abiertas. Steven es como el padrino de las aguas abiertas a nivel mundial. Y nos preguntó dónde nos veíamos a los 90 años. Y mi respuesta fue, me gustaría seguir nadando a los 90 años y ver si puedo cruzar Catalina por no sé qué ves, pero hacerlo, ¿no? O sea, es algo que puedes hacer toda tu vida. A diferencia de otros deportes. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo, que era un señor del norte de España, en una casa en la playa. Yo me acuerdo muy grande. No te creas que se sometía a una disciplina deportiva así extrema ni nada. Y a lo español, ya sabes, ¿no? Se echaba sus vinos y se tomaba un whisky. Como debe ser. Sí, nada de limitaciones. Lo que llamaban el yoga ibérico, ¿no? Siesta, comida fuerte, un whisky. Bueno, pero nadaba en el mar. Y muy grande, no nadaba estos kilometrajes tuyos, ¿no? O sea, no era un nadador profesional, pero yo lo veía 80 años, ¿eh? Iba, volvía, sin problema, ¿eh? Sí. Sin problema. Y se mantuvo muy bien hasta que murió. Y él siempre se lo atribuyó a que nadaba. Claro. O sea, sí. Claro. Bueno, tengo que hacer una pausa, perdón. No podemos. El libro se llama Travesía Interminable, preciosa foto de Antonio Argüelles, ya está a la venta, ¿no? Sí, ya. Ya está a la venta. Y vamos a regresar, Julio Patán y yo, a seguir platicando con Toño, ya que nos vaya contando, ¿no? O sea, los 7 mares, ¿no? Las 7 travesías y las aventuras que cuenta precisamente en este libro. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos Julio Patán y yo teniendo una charla muy interesante con Antonio Argüelles. Antonio, bueno, pues tiene su vida, ¿no? Eres experto en educación, consultor, en fin, pero pues tu pasión es esto de las aguas profundas, de nadar en aguas abiertas. Esa es mi pasión. Sí, y son profundas también. También, y muy profundas, sí. Ambas. Exacto. Ambas. Y bueno, su libro más reciente, Travesía Interminable, ya está a la venta. Y bueno, pues
Julio, que empecemos con la travesía, los 7 mares. Empecemos con los 7 mares. O sea, mares. tú empezaste con el Canal de la Mancha, eso ya, ¿no? Hace muchos años lo habías hecho. Sí. Luego te fuiste al Estrecho de Gibraltar, que dijiste es el más fácil, y luego ya te moviste al Estrecho de Tsugaru. En Japón. En Japón. Y ahí, no sé si ustedes han ido a Japón, pero al lugar donde llegamos, Tapi, es una comunidad de 300 pescadores. Que no, o sea, no hablan inglés. No, ni inglés ni español. Sí. Pero encontramos a uno que había trabajado en Guanajuato. No es cierto. Sí, en las plantas. En las plantas. En las plantas de automóvil. Sí. Y chistosísimo, porque nos saluda en español. Y le platicamos qué vamos a hacer. Y se hace mi amigo. Y es muy interesante porque en ese momento regresaba yo a la meditación. Sí. Y me lo encuentro un día en la tarde y estaba meditando. Entonces le digo que si puedo... ¿Es el que sale en las fotos? No, estamos en una colina, estamos ahí meditando. Sí. Y entonces medito con él. Y previo a que nado, tenemos esta relación, ¿no? De ir en las tardes y bueno, pues en Japón, ahí vivimos como japoneses, la comida, los baños. Sí. Pero fue un momento de mucha angustia para mí porque mi brazo no estaba funcionando bien. Y estaba yo muy preocupado de si iba a poder lograrlo o no. Ustedes estaban esperando, digamos, el momento. El momento. ¿No? Y cuando finalmente sea el momento, y eso fue para mí un cambio muy importante en la forma como hice el resto de los nados. Mi hija Jimena me habla y me manda un mensaje. Y me dice, papá, yo sé que estás muy mal, sé que te duele mucho el brazo, pero te quiero decir que si no lo logras, siempre seguirás siendo mi héroe, ¿no? Y me hizo darme cuenta de que a veces nos obsesionamos tanto en la vida por llegar al final, que no vamos disfrutando lo que sucede, ¿no? Y entonces Tsugaru lo disfruté y dije, de hoy en adelante lo que yo quiero es disfrutar cada uno de los nados y ver cómo le saco lo más posible, ¿no? Además es el mismo camino para llegar ahí, es bastante complicado, ¿no? Sí, bueno, pues ¿sabes lo que pasa? Llegas a Tapi y tú piensas que Japón es Tokio, ¿no? O cualquiera de las ciudades del centro de Japón. Y se va haciendo la carretera de 8 carriles, termina siendo una carretera de 1 carril. Le tienes que parar para que pasen los coches. O sea, llegas al final de la isla, donde no hay nada. ¿Sí? ¿Y cuál es el cruce? El cruce de Tsugaru, de Honshu a Hokkaido. O sea, de una isla a la otra japonesa isla, a otra. De las 2 islas más grandes en Japón. ¿Quién decide eso eso es importante? Bueno, o sea, hay una asociación que pone las reglas, etcétera, ¿no? Se llama The World Open Water Swimming Association. Y se conoce como WOSA. Y el jefe, el padrino, el director de esa asociación, el presidente de WOSA, es Steven Munatones. Sí. Y Steven es el que designó estos retos. Y entonces cada una de las asociaciones tiene sus reglas y tiene su comité que certifica que hiciste el nado. Es que te lo pregunto porque la vez que vino Nora y Mariel, estábamos viendo, ¿por qué no ponen uno de México, no? De no sé, de Playa del Carmen a Cozumel. Tanto Nora como Mariel lo están haciendo. Sí. Nora acaba de estar promoviendo un cruce que vas de Cozumel a la tierra. A Playa del Carmen. Sí. Y Mariel acaba de abrir un nado en baja. Que le das la vuelta del mar de Cotes y le das la vuelta hacia el Pacífico, nadó 32 kilómetros y inauguró ese nado, le pusieron el nombre del acuario, ¿no? Sí. Porque ahí es un lugar donde es impresionante la belleza. Claro. Entonces las dos están haciendo, las dos están muy metidas en promover los nados en México. Sí. Y lo que para mí ha sido en mi vida, yo empecé haciendo... De cuando dejo de nadar, fundo la Federación Mexicana de Triatlón. Y me tocó ver cómo el triatlón crece y cómo lo hacemos deporte olímpico. Y hoy tú vas a... Nuestros primeros triatlones eran de 100 personas. Hoy tú vas a un triatlón. Ahora es una locura. Es increíble. En Cozumel, por cierto, sí. Aguas Abiertas le está pasando lo mismo. ¿Ah, sí? Hace 20 años. Está masificando, por decirlo así. Mucho. Y en México tenemos un grupo, mucho tiene que ver con los nados de Nora, de Mariel, los míos en cierta medida, donde
hay una cantidad de personas que quieren hacer nados. Y entonces tienes desde... Ya se jalaron a Leopoldo Gómez. No, bueno, sí, el Leopoldo... El doctor, ¿sabes? Nuestro jefe, mano, sí. Aparte de aguantarnos a todos nosotros. Exacto, no, yo creo que por eso le va a ser fácil. Por eso se van a dar y dicen, por fin. No tengo que hablar con Patán. Exacto, maldito Patán. De la mente blanco, ¿no? Sí. Y vamos a ir juntos el año que entra al Canal de la Mancha. Sí. En la misma ventana en la que yo voy a tratar de nadar ida y vuelta, él va a hacer su nado. Y fíjense, esto es bien importante, ¿eh? Le dije, los reflectores van a estar en ti, frente a ti, Leopoldo. Porque va a ser si lo logra, va a ser el mexicano de mayor edad en haber cruzado el Canal de la Mancha. Él es Leopoldo. Él es 9 días más grande que yo. Ya le dio la vuelta, hay que decirle a la gente, ya le dio la vuelta a la isla de Manhattan. Así es. Y ahora va por el Canal de la Mancha, ¿no? Sí. Bueno, qué barbaridad. Mis respetos al conductor de tercer grado. Los va a poner, oye, cuando regrese los va a poner a nadar a los dos, ¿eh? Va a ser parte de la pregunta. ¿Ya nadaron? ¿Ya nadaron? Intercambio navideño, regalo para Leo, Speedo, ¿no? Speedo. Cállate de mi talla, cabrón. No la han sacado, cabrón. Bueno, pero entonces estábamos en Tsugaru y luego te fuiste a Catalina, que es en California. Ahí lo que entiendo es aguas frías y tiburones, ¿no? Ahí lo que buscaba es entrenarme para los nados de Cook y del Canal del Norte. Del Norte. Sí. Entonces, yo nado Catalina en enero. Usualmente Catalina se nada julio, agosto, septiembre. Enero es invierno. Enero es invierno. Fue un día muy complicado. Fue un día del agua estaba a 14 grados. Hijo, mano. Con muchas... Mi mejor tiempo en Catalina es 10 horas con 25 minutos. Ese día hice 14 horas y media. Por las olas, otra vez el mar, ¿no? Las olas, el viento y muy frío. Y ahí me di cuenta que ya estaba yo más cerca de controlar el frío. Y el frío fue mi principal miedo. Y eso es algo que yo comento en el libro y que comento en mis pláticas. Hay que aceptar que tienes miedos. Y no nos gusta a los seres humanos decir tengo miedo de algo, ¿no? O sea, todos tenemos miedos. Sí. De algo. Bueno, estamos llenos de miedos. Sí, claro. Y entonces yo identifiqué cuál era mi principal miedo en esto de los 7 mares. Y era el agua fría. Y entonces... ¿Pero qué te daba miedo? Por cierto, aquí hay una foto que estás muerto de frío, ¿no? O sea, no muerto, pero colapsado de frío, ¿no? A ver si la podemos pasar. Mira nada más esta foto. Sí. A ver si nos las pueden pasar. Qué pasada, mano. Mira más, ahí con cobertores térmicos y todo, ¿no? ¿Sabes por qué me daba miedo? Porque 2 razones. Uno, no iba a terminar yo los 7 mares. Era mi meta. Eso era algo que podía impedir de que yo lograra los 7 mares. Y 2, que te duele mucho. Duele, claro. A eso iba yo. Eso describes muy vívidamente. El frío, que no se nos olvide, duele. Duele. Y entonces, tú decías al inicio de nuestra conversación que hay que ser masoquista hasta cierto punto. O sea, claro. Sí, claro. Entonces, ¿cómo logras que tu mente haga que ese dolor no se ponga enfrente de tu cruce? ¿sí? Entonces tienes que aceptar que va a haber un dolor, un cierto nivel de dolor. Te tienes que acostumbrar a ese nivel de dolor y después tienes que poder seguir. Entonces hay que trabajarlo. Y entonces yo me iba a San Francisco. Un día, ahí lo describo, un día me meto a nadar y el agua estaba a 9 grados. Uf. Hijo, man. Me meto ahí enfrente de Girardelli Square, está una cosa que se llama Aquatic Park. Y ahí donde nadamos, donde se nada, hay 2 clubes, el Southern Rowing Club y el Dolphin Club. Y me meto a nadar. Y entonces dijimos, ahora sí que aquí de cuidado, cuídate, ¿no? Entonces, en lugar de salirme, era así como de una boya a otra boya, ¿no? Ahí nada más, rápido está la playa. Bueno, aún así, de repente me empecé a marear, me empecé a sentir mal. Y como ballena encallada, me tuve que salir a la playa. No, estaba yo. Y ahí es donde me di cuenta lo importante que era para mí. Bueno, 8 o 9 grados es totalmente diferente a 13. Pero que sí tenía yo que trabajar porque era tal el dolor. Pero aparte,
pues empiezas a tener lo que te pasa con la hipotermia, ¿no? Empiezas empiezas a perder el control de la mente, te empiezas a sentir muy mal. Entonces y a titiritar, ¿no? Sí. Bueno, estaba yo tirado, ahí lo describo, me salgo, camino y me voy al club. Y estoy tirado ahí en el muelle y llega un amigo mío y presidente del club, Simon Domínguez. Y esas cosas que se ríe de mí, ¿no? En lugar de compasión, se ríe y me dice, eso te va a ayudar. Como corresponde a un buen amigo. Sí. Esto te va a ayudar, vas a aprender con esto. Sí, no lo puedo decir que le dije en ese momento, porque aquí no se puede. No puedo hacer esas cosas. Ustedes pueden multar gobernación. Pueden multar gobernación, pero ustedes saben la respuesta correcta que había que darle. Exacto, buen mexicano. Sí. Y ahí estaba yo tirado. Y entonces te das cuenta pues, que no estás hecho para eso, a no ser que te entrenes. Y entonces regresé y me fui 3 semanas antes de hacer mi cruce del Canal del Norte. Me fui a este lugar que se llama Donagadee y me metía todos los días, 2 veces al día. Ya cuando nadé, sí me dolió, pero ya sabía yo que lo tenía controlado. Cuando tienes un miedo y si tu mente no lo controlas, siempre va a venir por ti. Y siempre te va a hacer maldades, ¿no? En la mente. Entonces, cuando tú sabes que si le tienes miedo a algo, pero ya sabes cómo dominarlo, ¿no? O sea, cómo lo puedes mantener ahí a distancia, ¿no? Con respeto. Nunca sentir la arrogancia de que no pasa nada, pero con respeto y cómo le haces para convivir. ¿Sí? Dime, bueno, luego de Catalina te fuiste a Kauai, que si no mal recuerdo es un cruce en Hawái, ¿no? Entre 2 islas de Hawái, ¿no? Sí, entre Oahu y ahí Ahí pasaron 2 cosas. Uno fue cuando me dieron las dudas, de que hablábamos, de que tenía yo dudas de que pudiera yo terminar, pero 2 me picaron las aguas malas. Ah, claro. Fue horrible la picadura de agua mala. Si ves en la cara, todavía tengo aquí la marca, no se me ha quitado después de casi 3 años. Había como un banco de aguas malas. Sí, pero varios. Entonces, pero una fue horrible porque me pegó en la nariz y ni siquiera la vi. Hijo. Entonces, te das cuenta que esos descontones que estás todo... Si pasa así en un vidrio, cuando llega un descontón que no viste por dónde llegó, así igualito. Tú que eres boxeador, ¿sabes lo que es que te peguen en la nariz, no? Bueno, así igualito, así fue. Como Andy Ruiz. Como Andy Ruiz. No, que fue por las tortas. Pobre. Qué horror. Bueno, ya tendremos que hablar de eso. Pero otra vez esta caricatura del mexicano, ¿no? Que le va bien y se va a chupar. Y en picado, ¿no? Picada. No, bueno, pero en fin, eso que dices, en este tiempo, cuando decía yo lo de los 7 mares, y no digo que no me iba, tienes que tener un nivel de concentración. Totalmente. De que eso, a ver, yo soy consultor, entonces cuando a mí me contratan en los estados, antes de ver cuál va a ser lo que va a ser mis honorarios, tengo acceso a una alberca 24 horas las veces que yo esté aquí. Si la respuesta es sí, usualmente sí pueden hacerlo. Tenemos un... Podemos empezar a negociar, porque ¿no? yo tengo que... Si yo no me pongo como que todos los días tengo que entrenar, siempre va a haber algo que te impide. Siempre tienes una excusa para no hacer... Siempre, ¿no? O sea, me habló Leopoldo en la mañana, pasó una crisis, nada. O sea, aquí tienes que entrenar todos los días. Entonces, eso fue lo que fue Hawái. Y luego fue Nueva Zelanda. Luego te fuiste bueno, Catalina de nuevo, pero luego hiciste el estrecho de Cook. ¿no? Y Nueva Zelanda fue horrible. Horrible, porque ahí lo que te pasa es que nos quedaba una oportunidad. Y siempre es esto de que te queda un último momento y vamos a ver si empiezas bien y se te va descomponiendo el día. Y entró una tormenta, pero venían los vientos enfrente de la tormenta. Y empezó a subir el viento, Y yo... En lugar de irme enfocando, hace cuenta que iba viendo derecho, era tal el viento que en algún momento estuve nadando paralelo a la costa. Sin darte cuenta, digamos. No, si te das cuenta, pero te das cuenta que no vas a llegar. Claro. ¿Sí? O sea, que si no rompes la corriente y no logras hacer eso, no vas a poder. Y ahí entrabas a la corriente. Sí, claro, tienes que entrarle y ahí es donde viene el entrenamiento mental. Ahí tienes que tener un nivel de concentración y decir, ¿qué tengo que hacer? Concentrarme, cambiar tus ritmos, aguantar el dolor porque vas a tener que levantar la velocidad, romper esa corriente y lograr pasar, ¿no? Entonces, y ahí fue lo que yo cuento, es
cómo mi entrenamiento mental me ayudó a lograrlo. Bueno, y ya nada más te quedaba, bueno, el Canal del Norte, ¿no? Sí, yo debo decir que esa parte la leí con la música de fondo de esta serie Vikingos, así. Ah, sí. O sea, ¿qué onda, mano? O sea, no. El Canal del Norte, que es entre Inglaterra y Irlanda, ¿verdad? No, es entre Escocia e Irlanda. Exacto. Bueno, la Gran Bretaña. Sí. Y Irlanda. Es que ya se van a separar. Sí. Exacto, ya no Sean Connery se va a salir con la suya. Exacto. Y ese sí es el más difícil. El más complicado. ¿Cuántos kilómetros? Los kilómetros es más o menos igual que el Canal de la Mancha, Catarina, 30 y tantos. Pero es la temperatura. Los 13 grados. Los 13 grados que tienes ahí es lo que te hace muy difícil. O sea, este cuate que escogió, digamos, lo de los 7 mares, sí dijo, a ver, este es un verdadero desafío, digamos, ¿no? Ese es similar a las 7 cumbres en el mundo. Ok. A las 8 cumbres en el mundo. Ese es el símil. Sí. Lograr nadar en diferentes tipos de aguas. De aguas, claro. Con diferentes tipos de problemáticas y hacerlo, ¿no? A ver, pero eso, bueno, déjame hacer una pausa y yo quiero preguntarte eso, porque los neófitos de esto, pues es el mar, güey. Sí. Tú dices, son diferentes mares. Sí. Más allá de las condiciones climatológicas, ¿en qué se diferencia el mar? Déjame, hacemos una pausa y regresamos en un momento más. Estamos teniendo, Julio Patán y yo, una charla muy interesante con Antonio Argüelles, su libro Travesía Interminable. Y yo me quedé con la duda, Toño. Cuando dices son mares diferentes, ¿a qué te refieres? Más allá del tema climatológico. El agua tiene, o sea, temperaturas diferentes, desde luego, pero ¿qué más? Uno es el sabor de la sal. ¿Sí? Sí, claro. Fíjate. Hay diferentes... lo sientes diferente, ¿no? Lo otro que es para mí, yo no soy un hombre de fe, pero le tengo mucho respeto al mar, a la naturaleza. Pues cómo no. Y entonces cuando llegas a estos lugares es cómo los ves, ¿no? Y cada uno es diferente, cada uno tiene un humor diferente, ¿no? Por ejemplo, Dover, cuando llegas al Canal de la Mancha, es un lugar deprimente, ¿no? Porque Dover soy una comunidad hoy de puros viejitos, ¿sí? Vas a un lugar como Donaghadee y la comunidad te recibe. Ahí hay un grupo de nadadores. Tsugaru es un lugar de paz. Donde tú vas ahí y tienes esta inmensidad, porque ves ahí, desde donde está el hotel, ves todo el estrecho. Catalina, pues estás en medio del puerto, uno de los puertos más grandes del mundo, en Long Beach. Y entonces, pues tienes que entrar en ese ritmo de Los Ángeles y de Long Beach. Claro. Hawái, el de Molokai, ahí te das cuenta como unas cuantas millas es una vida totalmente diferente, porque la isla de Molokai es una isla muy pobre, no hay nada, comparado con Oahu, ¿no? Donde es toda la capital. Entonces, eso le da un sentido diferente a cada mar, ¿no? Okay. Te contagia. ¿De Escocia de dónde sales? De Donaghadee. Es un pueblito Ese chiquito. Es el que dices. Donaghadee. Si un día quieres una aventura por la costa, es un pueblito donde hay que parar, porque aparte tienen hay un hotel donde nos quedamos, se llama Pier 36, el puerto 36, donde los dueños son una familia donde todos son deportistas. Entonces reciben a mí me recibieron al equipo increíble, de forma extraordinaria, pero nos permitió meternos en el día a día de la comunidad. Sí. No, y los escoceses son a todas. La verdad. Julio. Bueno, me parece importante. Por cierto, primero hay que decir que tú dices que está muy bien contado el libro. Muy bien contado. O sea, tú que eres escritor, y además, dices que la narrativa está muy bien hecha. No, y además es un libro sobre tus experiencias, pero es un libro sobre el nado en sí mismo, es un libro sobre la historia de la competencia, es un libro sobre los Juegos Olímpicos, incluso es un libro sobre el origen de Speedo, tengo que decirlo, ¿no? Ese que Leo se niega a usar categóricamente. No me hagan presumir. No me hagan presumir. Claro. Sí, hay una imagen, seamos sensatos. Una imagen de humildad cultivada por años y vamos a mantenerla. ¿No? Exacto. Ahora, decíamos al principio, ya está a la venta el libro, pero me parece importante señalar que este libro, sus ganancias van destinadas a una causa importante. Tú has hablado mucho de lo que implica nadar así, lo que implica físicamente, lo que implica mentalmente, cómo te cambia la vida.
bueno, lo quieres compartir, ¿no? Claro. Fíjate que cuando terminé los 7 mares, yo me puse como objetivo ir a dar pláticas donde me invitaran. Y a mí me invitan a un internado en Hermosillo, el internado Cruz Gálvez, que cumple 100 años ahora. Fue un internado que Calles hizo para los huérfanos de la Revolución. Y doy una plática a 200 niños. Y al final llega un niño y me dice, ¿a los cuántos años aprendiste a nadar? Yo, pues como 3 o 4. Yo tengo 10 y entonces nunca voy a ser como tú. Y me partió el corazón. Y empezamos un trabajo con el apoyo de Lucía, de Jimena, de David, de Itzi, que es mi familia, y nos pusimos como objetivo que esos 200 niños aprendieran a nadar. Y todo el mundo me dijo, no vas a poder. Entonces, lo logramos y empezó a hacer tal éxito en la comunidad. ¿Cómo lo hicieron? Pues mira, a ver, básicamente lo que hicimos es el secretario de Educación y la gobernadora Claudia Pavlovich y Víctor Guerrero, les dije la idea y les dije, a ver, hay una restricción que tenemos que resolver, que es la del transporte. Yo no puedo asumir esa responsabilidad. Ustedes pónganme el transporte, díganle al dueño de la alberca Héroes de Caborca, no es el dueño, es el después pública, que nos deje sin tener que pagar y yo me encargo de capacitar a los instructores, pagarle a los instructores, les damos gorras, gogles, no gorras, traje de baño, espido. No es espido. Y chanclas. Sí. Y van 2 veces a la semana. Sí. Pues tú imagínate un niño de un internado público, una niña del internado público, 2 veces a la semana, 1 hora de clase. No, bueno. Y empezamos a ver... Te cambia la vida. Claro, hombre, imagínate. Empezamos a ver los cambios de conducta de los niños y las niñas, pero también en su aprendizaje, porque yo platicaba con los maestros y los directores. Y se empezó a saber en la comunidad que llegaron otras escuelas, 3 escuelas, y fueron a pedir lo mismo. Entonces me dijo Víctor Guerrero, el secretario, ¿qué hacemos? Le dije, pues órale, las vamos a tomar también. Sí. Y entonces en ese momento me di cuenta que si seguíamos a ese ritmo, pues no hay forma en que yo pueda financiarlo, ¿no? Sí, claro. Porque sí le pido a mis hermanos, a mis amigos, etcétera. Entonces dijimos, vamos a hacer una fundación. Y ya nos establecimos, bueno, tenemos que pasar toda la parte con el SAT, pero queremos tener una fundación donde para el 2025 queremos tener a 10,000 niños de escuelas públicas. Que es brazada a brazada. Brazada a brazada. Sí. Y lo que buscamos es empoderar a los niños y a las niñas a través de la actividad acuática. Y cuando tú ves los videos, hay una escena de una niña que dice, es que yo en el lago me siento súper poderosa. Y los ves echarse de las plataformas de 10, de 5 metros, de 3 metros. Pues es que es divertidísimo. La verdad, nadar... Es muy divertido. Es muy divertido, sobre todo cuando eres chavo. Bueno, también tú... Sí, bueno, yo sigo siendo feliz. Exacto. No soy tan chavo, pero... Entonces, digamos, lo que vayas a ganar con este libro se va a ir directamente... Todas las regalías son para abrazada, abrazada. Exacto. Y este es el objetivo. Y lo que quiero es que... Pues muchos niños, o sea, eso que tú dices compartir, o sea, para mí la natación me cambió la vida. Si yo no hubiera nadado, Miguel Limón, que fue uno de mis jefes, más que jefe, mentor, y al que yo quiero y le debo muchísimo, un día me dijo con ese humor de Miguel, me dice, si no hubiera sido nadador, probablemente hubiera sido delincuente. Te salvaste. Pues ahí está, mira, para una estrategia contra la violencia en México. Bueno, a ver. Era nadar a los chavos, ¿no? Es que sí, ¿eh? Digo, no lo estoy diciendo de broma, ¿no? Es que sí, ¿eh? Es decir, hay muchas experiencias de cómo, digamos, meter deportes, ¿no? Sí, deportes claro. Y la natación, desde luego, incluida en contextos de marginalidad, de violencia y etcétera, etcétera, funciona muy bien en las prisiones, por ejemplo. No, totalmente. Muy bien, Fíjate, el estado más pacífico de México es Yucatán, y viajando por Yucatán, a mí lo que me llama la atención es que en cualquier pueblito hay una cancha de béisbol. De béisbol, son súper beisboleros. Sí. Súper beisboleros. Y ahí ves a los chavos jugando béisbol. Creo que eso es muy importante, Sí, ¿no? O sea, sí. Yo voy más por el agua. Y te voy a decir por qué. Por 3 razones. 1, es un seguro de vida. Sí. Muchas personas se mueren porque no saben nadar. Claro. 2, te hace sentir... Te da un 50% más de hábitat en el que puedes moverte. Pues sí. Porque tienes otras posibilidades. Literalmente amplía tus fronteras, claro, ¿no? Sí, claro. Y lo otro es que te da mucha seguridad. Mira, si tú lo ves, alguien me decía, Esteban Moctezuma un día me decía, es que es como saber hablar inglés. No sabes cuándo lo vas a necesitar.
Sí. pero lo tienes ahí. ¿Y eso te da seguridad? Te da mucha seguridad. Mira, esta niña, cuando lo ves, luego se los mando el video para que lo veas, cuando dice, me siento súper poderosa. O sea, esa niña, en su vida, cuando se vea en un problema como los que se puede ver en ese contexto, va a decir, si yo pude nadar, si yo me pude aventar de la plataforma de 10 metros, esto que está enfrente de mí, claro, lo puedo hacer. Oye, a ver, Toño, nos queda muy poco tiempo. Yo sí te quiero preguntar. Todo esto comenzó como un sueño de cumplir los 7 mares. Cuando lo lograste, ¿qué pasó? Mira, cuéntanos esa historia, ¿no? De ya, lo logré, Cuando yo logro los 7 mares, pasan 2 cosas para mí nunca me imaginé en mi vida. Uno, tener la portada del New York Times. O sea, y eso vino... Ningún deportista mexicano ha tenido más cobertura mediática en el New York Times que Antonio Arroyo. Así es. O sea, así es. No, ni Julio César Chávez. Toro Valenzuela. Nada, ¿no? Entonces eso para mí fue, como me dijo un amigo, me dijo, ¿cuántos amigos tenemos que ganaron medallas olímpicas? Sí. Tú siempre te quejaste de que no fuiste a unos Juegos Olímpicos y ninguno salió en la portada del New York Times. Exacto. Entonces para mí fue... wow, ¿no? O sea, finalmente encuentras satisfactores en otros lugares, ¿no? Sí. Y después, cuando me invita el presidente Zedillo a cenar, y nos pasamos una cena, no me acuerdo cuántas horas, no voy a divulgar los horarios. Salimos de ahí, yo le dije a Lucía, mira que a mí me han dado muchos reconocimientos y me han dicho muchas cosas, pero estar con una persona como Zedillo, como Limón, Carlos Mancera, mi hermano, Marco Provencio, pero sobre todo con Zedillo, y darte cuenta que esta persona para mí me cambió la vida. Zedillo me cambió la vida porque me hace director de CONALEP. Y yo lloro cuando soy director de CONALEP. Pero que él haya querido celebrar conmigo este triunfo, pues para mí fue un momento muy importante en mi vida. Y entiendo eso, pero yo te preguntaba en el momento en que ya, o sea, llegaste. No, es nada. O sea, en ese momento... ¿No pensaste ni siquiera...? En ese momento estaba a punto de morirme. 30 segundos antes estaba yo a punto que me rebotara. ¿Te acuerdas esa escena de la ola? Bueno, yo estaba 30 segundos antes, estaba yo pensando que me iba a romper la cabeza. Termino y entonces ya termina. No tienes un momento de éxtasis así tipo Rocky. No. Así que llegas con los pies levantados. Tacos de fuego. No, ¿sabes qué? O sea, sería una mala película, ¿no? Sí, no. ¿Sabes qué? Lo difícil es como... yo nunca he tenido un parto, pero dicen que le pasa a las mujeres. Es como... luchas tanto por algo que cuando lo terminas tienes un gran vacío. Sí. O sea, un vacío impresionante. Entonces, lo más yo he aprendido, porque por las otras veces que he hecho cosas, es que tenía yo que tener algo que viniera y que ya tenía que tener la mente en algo hacia adelante. No, tienes un gran vacío. Es una sensación de que terminas, pero se te acabó. Es más, sí, se te acabó. Ya no hay. Sí. Ya no hay nada más que hacer, ¿no? A no ser que te inventes otra cosa. Pero eso que ya habías dicho que ibas a hacer, ya se terminó. Sí. Ahora, siempre están empujando, ¿no? Los deportistas. Sí, siempre hay una nueva frontera, triatlón pasaron al Ironman, ahora hay un Super Ironman y no. Esto también seguramente va a haber nuevos desafíos, ¿no? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que si tú te fijas en los 60s, 70s, quien hacía un maratón era wow. No, bueno, en los 2019. Ustedes porque están acostumbrados, yo a todos esos los admiro profundamente. No, pero tienes razón, ¿no? Entonces ha ido. No, ya el Ironman es una cosa, ¿no? Es una locura. Antes de hacer Ironman era wow. Yo vas a una cena y todo el mundo, yo estoy preparando para un Ironman, ¿no? Sí, exacto. Bueno, fíjate, el canal, Los 7 Mares, hoy hay 15 personas en el mundo que lo han logrado. Y 3 somos mexicanos. Nora, Mariel y yo. Sí. Mira, los hemos tenido a los 3 aquí. Los hemos tenido los 3. Porque son unos héroes, ¿eh? No, bueno, hombre, imagínate. Pero en unos años vas a tener... Cuando yo hice la Triple Corona, fui la 8ª persona en el mundo. Hoy hay más de 500 personas. Fíjate. O sea, el ser humano... siempre está buscando Siempre retos, está ¿no? buscando. Y ya no estamos, que yo me podría pasar con todo. Sí, yo también. Porque sí, la verdad, yo sí eres lo más cercano a un superhéroe. Aquaman, aquí alguien dice. Sí, Aquaman. Sí, está cañón. Ahí te encargamos a Leopoldo, ¿eh? No se preocupe. Sí. Él está en buenas manos, pues ya quedamos de ir a entrenar. ¿Te lo llevas a las estacas ahí? Bueno, vamos a ir a entrenar en La Joya.
En La Joya. Porque tiene que prepararse para el agua fría. Sí. Su reto es pero no se preocupe, está en buenas manos. No, yo lo sé, y Nora también. También Nora. Mis respetos. Yo a todos ustedes los veo así, mira, de allá arriba, el Olimpo, cabrón. Yo digo, pero en fin. Ya les regalaré yo un Speedo. A mí no me regalé del Speedo, ya quedamos. Está bien. No vamos a presumir cosas. El agua fría, acuérdate que... Ya con eso ya... En Seifel hay un shrinkage. ¿Qué pasó, Leo? Pues era normal. No, ya, Leo, nos decepcionaste. El shrinkage de George Constanza. ¿No? Exacto. Bueno, gracias, mi querido Toño. Gracias, mi querido. Qué bueno verte. Gracias. Querido Leo. Julio, gracias. El libro Travesía Interminable, Toño Argüelles, realmente vale mucho la pena y aparte con esto estará usted ayudando a la Fundación Brazada Abrazada. Muchas gracias, lo veo el lunes. Buenas noches.